Aquí estoy en la pieza de mi sobrino porque tiene un gran problema en un espacio muy chico. Tiene este televisor que no tiene dónde colocarlo porque claramente acá en la esquina un rack no entra. Por eso hoy día te enseñaré cómo hacer un mueble esquinero para colocar tu televisor en la pieza y aprovechar el espacio al máximo. El mueble tiene 100 centímetros de ancho, 50 centímetros de profundidad y 15 de alto. Tiene 3 compartimientos, uno rectangular al centro y 2 triangulares a los costados. Así que vamos a hacerlo. Pero antes de empezar, descarga el PDF con todo el paso a paso de este proyecto en Jun.cl y encuentra mucho más ideas para hacer en tu casa. Ahora, para conseguir los materiales mucho más rápido y fácil, ingresa a la aplicación, busca lo que necesitas y te lo enviamos a la casa. Para armar nuestro mueble, primero tenemos que hacer todos los cortes en un terciado mueblería de 15 milímetros. Para que los cortes nos queden perfectos, vamos a ocupar una sierra circular Bauker. Antes de empezar a trabajar, recuerden siempre ponerse los elementos de seguridad. Vamos a cortar las siguientes piezas. 2 cortes de 100 por 50 centímetros. Estas serán la base inferior y la cubierta superior del mueble. Corta ambas con un ángulo de 45 grados para que formen el triángulo del mueble. 2 cortes de 65 por 12 centímetros para los laterales que se fijan contra los muros. Uno de esos extremos debe tener un corte en ángulo de 45 grados para encajar con la inclinación de las piezas triangulares. Un corte de 33,5 por 12 centímetros con sus extremos en 45 grados. Esta pieza será el fondo del mueble. 2 cortes de 29 por 12 centímetros. Estos funcionan como divisiones interiores. 2 cortes de 50 por 3 centímetros. Estos son listones que se fijan al muro y sirven de soporte para el mueble. Todos los cortes transversales de 12 centímetros y los de 45 grados, y para que el trabajo sea más rápido, eficiente y preciso, vamos a ocupar esta maravilla de ingleteadora Bauker para que todo quede impecable. El armado lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a poner la base, los laterales, el fondo y las divisiones interiores que van a 37 centímetros desde los bordes. Vamos a avellanar, encolar y terminamos atornillando. Una vez que tengamos lista la estructura, vamos a fijar la cubierta con el mismo procedimiento. Ahora que ya tenemos el mueble armado, nos falta solamente un corte en la parte de atrás para dejar un espacio para pasar los cables. Como este corte es tan pequeño, vamos a ocupar esta sierra caladora Bauker que está precisa. A los soportes del mueble le vamos a hacer en uno de sus extremos un redondeo con la sierra caladora y vamos a perforar a 12 de los extremos y uno al medio para poder después fijar al muro. Para tapar la cabeza de los tornillos vamos a ocupar pasta de retape. Preocuparse solamente que el tono de la pasta de retape sea lo más parecido a la madera, en este caso pino oregón. Una vez que esté seca la masilla, vamos a eliminar imperfecciones y a suavizar la superficie de la madera con una lijadora Roto Orbital Bauker y una lija número 180. En las partes donde la lijadora no entre, simplemente vamos a lijar a mano. Con una brocha vamos a aplicar un barniz natural opaco de color para proteger la superficie y resaltar la veta de la madera. Una vez que se seque esa primera capa, vamos a lijar suavemente con una lija 320 para eliminar cualquier imperfección y dejar muy suave la superficie, para aplicar la segunda capa de barniz, para lograr un acabado duradero, profesional y de excelente terminación. La altura que tiene nuestro mueble a la cubierta es 75 centímetros y el mueble tiene 15 de altura. Por lo tanto, los soportes para el mueble los vamos a poner a 60 centímetros desde el piso a la parte superior. Para poder fijar los soportes al muro, perforamos con un taladro Bauker una broca de 6 milímetros, tarugo Fischer y terminamos fijando con tornillos. Para estar seguros que los soportes del mueble están derechos, siempre ocupen un nivel de burbuja. Para poder fijar nuestro mueble y que no se mueva, simplemente le vamos a poner unas escuadras metálicas de 1 pulgada justo al centro de los soportes. Ya tenemos listos los soportes, solamente preocúpense de apoyar muy bien el mueble y después fijarlo por abajo con tornillos a las escuadras metálicas. El mueble ya está instalado, está firme, solamente a darle uso.
Y listo, ya tienes el mueble triangular instalado y funcionando. Esta esquina ahora tiene vida gracias a un mueble práctico y que hiciste tú. En la descripción de este video podrás encontrar el enlace con todos los materiales que ocupamos en este proyecto. Si te gustó, obviamente dale me gusta, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Y recuerda que todo lo que necesitas para renovar y mejorar tu hogar lo encuentras en las tiendas Sodimac, en la app y en sodimac.com.